la orden Maciel. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres. Una pelota y una ilusión. El Interligas 2024. Juegan Paraguarí y Sanjosiana. Aquí en el Defensor del Chaco. Hernán, ¿Sí? Y uno habla de Paraguarí y de San José. Una de los dos mejores entrenadores del fútbol paraguayo. Francisco Chiqui Arce y Julio César Cáceres. Impecable, señor Diego Rolón. Por eso te digo, cuidado el pase atrás al arquero. Se fue esa pelota, será córner, me pareció. Sigue. Lo siento en lo concreto. Una desatención, Landolfi. Un susto. En el pase atrás de parte de Mendieta para el arquero. Un susto para la gente de Sanjosiana en esta maniobra en zona defensiva. El pase para atrás. Julio César Cáceres fue jugador de San José. Aguantame que se viene la pelota en profundidad. Mano a mano con el arquero. Aparecía Aguilera, pase atrás, remate al arco, no, hay un rebote. Se salva Paraguarí en esta. Estuvo la chance para el conjunto sanjosiano. Cerca estuvo nuevamente Mendoza. El público sanjosiano que se emociona, Landolfi. Insisto en esto, Hernán. El número 7, Mendoza, es lo más picante que tiene en zona de ataque sanjosiana. Está generando muchos problemas a la zona defensiva. Va por derecha, va por el medio. Sanabria que va a meter el centro, el envío de Sanabria, cabezazo. Apenas cerca del palo izquierdo de Aguilera. De nuevo la chance para Sanjosiana, Landolfi. Y otra vez la gente de San José que se levanta para celebrar, para gritar. ¿En quién terminó pegando la pelota? Llegada y llegada, y atención que va Prieto. Prieto que juega sobre la derecha para que juegue Alonso. Alonso que se va a adelantar, amaga el 7. Sigue Alonso, se va a meter al área o no. Alonso que va a busca por raya de fondo. Alonso con el centro, el segundo por la cabezazo. ¡Gol! De Paraguarí, de Cristian Ayala, llegando en el segundo palo para cerrar. Avance por la derecha de Carlos Alonso, dejó en el camino un jugador, apostó por la raya de fondo, centro fantástico al segundo palo, se elevó más que todos Ayala, de cabeza castiga, de cabeza aparece Cristian Ayala para poner el primer tanto del partido. Se ilusiona la gente de Paraguarí, se ilusiona el noveno departamento. Aquí Cristian Ayala pone Paraguarí 1, Sanjosiana 0. Ahora sí Garay aparece, se mete por el medio y va abogado, pelota en el área y atención, el remate al arco. Junior Aguilera al córner. Armando Bogado se anunció en ataque, Landolfi. Y qué bien terminó por romper líneas el número 25, uno de los volantes que tiene este equipo de Sanjosiana. El 18 que levanta los brazos, atención, centro de Garay cerrado, despeje de cabeza, al rebote va Amaguín, controla y amaga. Este es González, busca avanzar, Amaguín y el pase por abajo, atención, se viene Paraguarí. Pelota desde la derecha para la izquierda y atención que puede estar el segundo. Pasa en profundidad, mano a mano con el arquero, va al remate. Se pierde la chance, la Roja estuvo cerca del convertir el segundo. Aparecía con la chance clarita Alonso, Landolfi. Alonso tuvo en sus pies la posibilidad de no sufrir en este tramo final del encuentro, de liquidarlo. Última posibilidad para Sanjosiana. Va Andrés Rolón, balón al área, espera Areco, despeje de cabeza, la encuentra Silvero, la quiere levantar, no puede. Toque por arriba o no, este es Bogado, carga y va, traba Sanabria, sale desde el fondo Martínez, señoras y señores, toca Pino, señoras y señores, final del partido, Paraguarí, La Roja, campeón del Campeonato Nacional de Interligas 2024, así se corona el equipo del noveno departamento, Paraguarí, en lo más alto del fútbol del interior, campeón del Interligas. Ha pasado tanto tiempo, pero valió la pena esperar. Se reencuentra con la gloria el equipo rojo de Paraguarí para ser el campeón, para ser el monarca, el mejor de este torneo de Interligas. Y la pasó mal en el primer tiempo, pero aguantó esos momentos complicados. Y con el tanto de la figura, Cristian Ayala termina quedándose con el partido, quedándose con esta final, con esa zona defensiva que se volvió muy dura en este segundo tiempo, que pudo sacar todas las pelotas que impulsaron los futbolistas de Sanjosiana. El festejo que se desata
en los distintos sectores aquí del Defensor del Chaco con la gente de Paraguarí. El sufrimiento del otro lado, el reconocimiento para un equipo que se esforzó, que hizo todo lo posible, pero no pudo ser. La efectividad estuvo del lado de Paraguarí, lo ganó 1-0 y el festejo es rojo. Paraguarí campeón del Interligas. Señoras y señores, estos 11 guerreros aparecen para poner el nombre de una ciudad en la geografía futbolera de aquellos que arrancaron a jugar en La Canchita, en el barrio San Blas, en Submarino, los que arrancaron a jugar en Sudamérica, en Nacional, en 15 de Mayo o en Cerro Porteño de Costa Segunda. Aparece en el mapa Paraguarí siendo campeón del Interligas. Ilusión y sueño cumplido para los toreros, para la Roja del 9º departamento. Sí, de un trabajo que había empezado seguramente con todos los muchachos soñando con este final, que sea con la consagración. Señoras y señores, Paraguarí, campeón del Interligas 2024. Celebra la Roja, celebra la comunidad, celebran los toreros, celebra cada barrio, cada canchita, cada club de la Liga Regional de Fútbol de Paraguarí. Trofeo bien arriba. Y la caravana que se va a desatar, señor Landolfi, a partir de ahora por toda la Ruta 1. Y queda simplemente felicitar a toda la gente de Paraguarí por este esfuerzo enorme que ha hecho para volver a saborear un título, para volver a conquistar el Interligas. Lo hace por segunda vez. Empieza la vuelta olímpica. Qué momento para esta gente de Paraguarí que hoy celebra esta consagración. La oportunidad de estar en la categoría intermedia en el 2026. Salud, Paraguarí, campeón del Interligas. Una vuelta olímpica que sin dudas quedará en la memoria del deporte paraguayo y del deporte paraguariense. Vuelta olímpica en el Estadio Defensores del Chaco, año 2025, 31 de enero. Queda registrado como un día histórico para la Roja, histórico para el deporte de Paraguarí. Así, con ese trofeo bien en alto, festejan los protagonistas, festeja su hinchada, la bandita que comienza a actuar, los cánticos que van a comenzar a sonar.